Saludos a todos los que me siguen. Hoy voy a hablar de la escuela del campo. Después que se acabó la alfabetización y que hubo todo aquel problema de que, en fin, todos esos muchachos fueron a alfabetizar al monte, al campo. A Fidel se le ocurre un buen día en la primaria de que había que ir al campo a trabajar. Éramos niños, tendríamos 10, 11, 12 años. Y que por suerte, hasta que no estuviéramos en el preuniversitario, no nos mandarían a Pinar del Río. Pinar del Río era la provincia, una de las provincias bien lejanas de La Habana, donde era difícil llegar. Era difícil para los padres, era difícil para todos. Terminó la escuela primaria, tendríamos 12 años y había que ir al campo. Los campamentos a los que íbamos en el campo eran campamentos que no tenían condiciones ninguna. Habían que hacer las necesidades en huecos, en la tierra, sencillas maderas ahí donde todo el mundo hacía lo suyo. Había que bañarse al aire libre, no importaba si llovía, si había frialdad, como fuera. Y el chiste no era ir al campo a pasarla bien, no, había que trabajar. Había que trabajar, te ponían una norma, ponían campesinos que te atendían y esos campesinos velaban porque tú cumplías la norma. A veces los surcos eran, no sé, a la vista de nosotros eran súper grandes esos surcos. Y había que trabajar, había que trabajar, había que trabajar en el campo. Personas y niños, éramos niños. Imagínense ustedes los hijos de nosotros ahora con 12 años, con 11 años, que los mandaran solos al campo, con maestros y con los demás muchachos. Y sobre todo a lugares que no había condiciones ninguna. Entonces, en el mismo campamento te movían por las carreteras aquellas que eran bien estrechas, lo mismo en carreta de bueyes, te movían cuando tenías suerte en camiones, pero muchas veces eran en carretas aladas por tractores o aladas por bueyes. Tú tenías que conseguir la ropa, los padres tenían que conseguir la ropa de trabajar en el campo. Y para los padres algunos padres era difícil, para muchos padres era difícil porque era complicado conseguir ropa de campo. Nosotros, las personas que vivíamos en la ciudad no teníamos nada de eso. Eso no tenía nada que ver con nosotros. Eso era una forma de que Fidel parece que inventó, porque él que era un hombre inteligente para ese tipo de maldades, tendría que suponer que nosotros no íbamos a resolver el problema de la agricultura en Cuba. Niños, no, era imposible. Entonces, después con el tiempo, bueno, no, estando ya en la primaria, se le ocurren los campamentos de pioneros. O sea, otra forma más de sacar a los muchachos de la casa. Si estabas en clase, creo que eran 21 días, tenías que ir a los campamentos de pioneros, que el primero fue de Tarará y después empezó a hacer por varios lugares de Cuba. Si estabas en clase, te mandaban 21 días, que tú te ibas para allá, en una situación de internado. Y si era en vacaciones, ibas una semana. Ibas una semana. Yo no digo que no se pasara bien, pero eran objetivos muy raros. Era todo el precio que había que pagar por la famosa educación gratuita y por la famosa salud gratuita. O sea, era todo entregar. Las personas, los padres tenían que entregar los hijos al gobierno y el gobierno al final determinaba lo que iba a hacer con ellos. Podía hacer lo que quisiera. Ni los mismos padres ya le podían decir a los muchachos que no vayas al campo, porque eso era algo impensable. Te amenazaban con el expediente, que era un expediente que te acompañaba hasta que tú terminabas la escuela y posiblemente hasta en tu centro de trabajo. Los padres, si nos dejaban ir a los hijos a esas actividades, a esas escuelas al campo, a esos campamentos, de alguna forma, no sé cómo, en los centros de trabajo de ellos se afectaban porque se enteraban. Siempre habían que llenar planillas, siempre era todo muy amenazante. Todo era algo muy amenazante. Y tú tenías que cumplir con todo eso, con todo ese rigor, so pena de no coger una carrera universitaria o de que a tu padre lo botaran del trabajo o que a ti te votaran. Tú tenías que terminar tu campo. Tú tenías que, no importaba que estabas enfermo, si eras asmático, ibas a los campamentos de asmáticos. Si no podías ir porque tu enfermedad, el médico te hacía un certificado, te quedabas en un centro de trabajo de una amistad, de un familiar, o ellos te ubicaban en un centro de trabajo y ahí tenías que trabajar también. Todo era una cosa de había que trabajar. Mirándolo desde lo lejos y mirándolo ya desde el punto de vista de que uno es mayor, se da cuenta y dice, ¿cómo yo voy a mandar a un hijo mío con 12 años a los campamentos esos, que eran campamentos que habían sido granjas de presos?
Era algo absurdo. No había por qué. No había por qué, porque al final tú ni eso ni producías nada, ni traía ningún beneficio para nadie. Era gasto. Después Fidel un año se dio cuenta de que se puso a decir en sus discursos que aquello era totalmente improductivo y que aquello lo que daba era pérdida. Pero estuvo años haciéndolo, estuvo muchos años haciéndolo. Y muchos de mi generación tuvimos que pasar por ahí. Y no sé si todavía se hacen las escuelas al campo. Eso trajo consigo que después, a los 16 años, lo mismo te mandaban para Angola y cuando el niño y muchacho se iba para el servicio militar, un buen día amanecía, abría los ojos y estaba en Angola o estaba en Etiopía. No sé. Y los padres ni se enteraban al mes, a los 2 meses, cuando el muchacho hacía una carta, mira, estoy aquí en Angola, vine a Angola, a misión internacionalista. Todo eso fue poco a poco todas esas cosas, la alfabetización, las escuelas de campo, los campamentos de pioneros, todo eso fue llevando a que el gobierno tenía control total de la población, o tiene el control total de la población. En fin, eran cosas que a mentes muy malévolas se le ocurrían esas cosas. Y lo peor de todo era que los profesores se prestaban, a pesar de que ellos eran víctimas también, porque ellos tenían que ir también a esas escuelas al campo, y ellos tenían pocas condiciones, y entonces también se prestaban a tratar de controlar todo aquello. A tratar por supuesto, ellos les exigían también, de la misma forma que nos exigían a nosotros. Entonces ellos tenían que cumplir bajo amenaza también, seguramente, de todo de todo lo que venía atrás, de que tú no cumplieras con todas las órdenes que venían de más allá o de más arriba. Recuerden darle like aquí y nos vemos en el próximo.